Ahora vamos a presentar a nuestro tercer panel, Entrenar con energía, nutrición, descanso y cuerpo saludable. Hay pila de texto para presentar a cada uno de los participantes de la mesa. Voy a arrancar por Agustina. A lo mejor acorto un poco, soy un poco más breve, porque si no, se termina la hora conmigo hablando, presentando. Agustina Serra es licenciada en nutrición, está cursando el máster en PNI, luego nos dirás, antropometrista, ISAC 2, ¿está bien así? Sí. Especializada en nutrición deportiva y patologías digestivas. Después tenemos a Matías Tulipano, que es fisioterapeuta deportivo, director del área de fisioterapia del Centro Interdisciplinario Deportivo CID, especializado en rehabilitación deportiva con un enfoque activo, educativo y basado en la evidencia científica. Su práctica clínica, particularmente las lesiones de rodilla. Ay, estoy con una lesión ahora de rodilla. Después hablamos. De rehabilitación, adaptación del ligamento cruzado, es esa. Anterior, desde la preparación preoperatoria hasta el retorno seguro al deporte. En el Centro CID coordina un equipo interdisciplinario que incluye patologías deportivas, nutrición, que trabajan en forma conjunta para abordar de manera integral la salud y el rendimiento del deportista. Un poco más o menos como teníamos pensado que fuera la jornada de hoy, esto de articular los diferentes conocimientos en pos del óptimo rendimiento deportivo. Y nuestra tercera expositora es Mariana Gómez, MAPI, es jugadora de handball y acá dice que tiene 10 torneos nacionales ganados con escuela y nos dice que tiene uno más ganado con Huracán. Así que estábamos hablando, esta mujer no sabemos si sabe jugar bien el handball, pero sí debe traer suerte a los equipos, así que por eso vino, porque es la mujer es nuestro amuleto. También fue preparadora de los ODESUR, Juegos Panamericanos y Mundial, ganadora del premio Charrúa, temporada 2022-2023, entrenadora de handball de escuela en formativas desde el 2018, preparadora física en todas las categorías femeninas y la mayor masculina, y es tremenda preparadora física y está toda, ¿no? Está toda loca. Me parece que la he visto entrenar a Mapi. No, es una cosa de loco. Preparadora física de la Selección Nacional de Hockey en la categoría mayor femenina desde el 2001. 21. Porque acá dice no, 202. Entonces, 2021. 2021. Participando en ODESUR, Panamericanos y Copa América. Licenciada en Educación Física en el ISEF con un posgrado en la Universidad de La Plata y actualmente acaba de obtener un magíster. Un magíster hace en alto rendimiento en deportes colectivos. Así es. Y dije todo lo que voy a decir. Y bueno, muchas gracias por estar acá, gracias por coparse y sumarse. Los otros días tuvimos la suerte de participar con Marce en un programa de televisión y bueno, quería destacar la humildad de todos quienes han pasado hasta el momento y todavía falta por acá, porque contar con gente con tantas capacidades, con tanta trayectoria y que enseguida dijeran, nos sumamos a esto que es gratis, porque cada uno de los que viene acá hoy dejó sus actividades en pos de estar acá y formando parte de esto y transmitiendo sus conocimientos desde tanta humildad, la verdad, es un orgullo. Bueno, no sé, arrancamos por algún lado. Yo dije que estaba con la lesión de la rodilla y me interesaba, pero bueno, a lo mejor podemos arrancar como qué significa entrenar desde la energía, desde sus especialidades. ¿Qué significa entrenar con energía? Bueno, si quieren, empiezo un poco. Yo soy Agustina, como ya me presentaron. Estoy estudiando un máster en psiconeuroinmunología clínica, que es una rama de la nutrición que me ayudó mucho a entender al paciente de una manera integral, que está muy bueno. Y bueno, fomentar esto del trabajo en equipo y entender que si un deportista se alimenta bien, pero después tiene un sueño incorrecto, tiene un mal descanso, no se hidrata lo suficiente, vive en un estado de estrés crónico constante, bueno, de repente los resultados no se van a ver del todo reflejados por más de que la alimentación sea la adecuada. Entonces, bueno, ese enfoque me parece que está buenísimo y en el deporte aplica muy bien. Y bueno, un poco la pregunta de
de Erika de qué significa entrenar con energía, desde mi rol, desde la nutrición, me parece que no es solamente contemplar cubrir el requerimiento energético en calorías, que obviamente eso es importante en el deporte sin duda, pero es muy importante que esas calorías sean a través de una alimentación de calidad, antiinflamatoria, reducir un poco el consumo de alimentos inflamatorios, que aparte hoy los tenemos muy al alcance de la mano, ricos en aditivos, conservantes, edulcorantes, azúcares y harinas refinadas, carnes procesadas, aceites ultraprocesados y demás. Entonces, no importa solamente la cantidad de calorías y el requerimiento energético, sino también la calidad de esta comida y generar un ambiente metabólico adecuado, digamos, que la comida de buena calidad nos favorece el buen funcionamiento hormonal, enzimático y demás, que es muy importante para justamente estar con energía. Porque cuando el cuerpo está muy inflamado, digamos, porque mi alimentación se basa en ultraprocesados y ese tipo de alimentación que acabo de mencionar, cuando el cuerpo se encuentra en un estado inflamatorio crónico, porque mi alimentación es esa, el cuerpo fisiológicamente le dedica mucha energía como a curar o a reparar ese estado inflamatorio y tengo menos energía para dedicarle al entrenamiento o a otras funciones importantes del cuerpo. Entonces me parece muy importante educar a los deportistas se llama educación alimentario-nutricional y hacer mucho hincapié en la alimentación de buena calidad, grasas de buena calidad que fomentan el estado antiinflamatorio e inmunológico, proteínas magras, carbohidratos integrales, frutas, verduras que aporten antioxidantes, vitaminas, minerales y demás. Y no enfocarnos solamente en cubrir el requerimiento energético, porque obviamente el requerimiento energético no es lo mismo cubrirlo a través de un McDonald's que las mismas calorías a través de aceites de oliva, pescados, paltas, verduras, frutas y demás. Entonces, yo en mi trabajo intento hacer mucha educación alimentaria nutricional, que es un poco esto. Y también hay aspectos no nutricionales, como decíamos hoy, el descanso, la hidratación, que no son estrictamente nutricionales, pero también hacen este entorno metabólicamente favorable, que me parece que es igual de importante que la alimentación, por un poco esto de la inflamación. O sea, cuando el cuerpo está inflamado de manera crónica, constantemente, tenemos menos energía para dedicarle al entrenamiento. Y el buen descanso, la buena hidratación, todo eso favorece el entorno antiinflamatorio. Por ejemplo, cuando nos acostamos a dormir de noche y descansamos de manera adecuada, generamos un sueño reparador donde se reparan tejidos musculares, donde ocurre resíntesis celular y demás, que todo eso hace que al otro día podamos rendir bien, podamos prevenir lesiones. Entonces, también con la práctica y con el trabajo y con la experiencia, pude ver que si el deportista se alimenta de manera adecuada, pero después el descanso no es bueno, la hidratación no es buena, el estrés es crónico, la inflamación va a estar presente y eso repercute en el rendimiento, en la recuperación, en el rendimiento, en un montón de cosas. Entonces, desde mi rol me gusta aportar eso, que entender la alimentación como el combustible que le damos al cuerpo para rendir bien, y no importa solamente la cantidad y cubrir con las proteínas y carbohidratos, que obviamente es importante, pero no es lo único importante. Esas proteínas, carbohidratos y demás tienen que ser de buena calidad. Y me parece que hoy se es bastante consciente de esto, por suerte. Si bien hay que seguir trabajando y hay de todo, pero me parece que por suerte muchos clubes y equipos deportivos ya tienen incorporado el tema de la nutrición y trabajan en esto un montón y se hace mucho hincapié en la alimentación antiinflamatoria para prevenir lesiones y optimizar rendimiento y demás. Pero siempre trabajar en equipo está bueno porque cada uno desde su rol aporta a esto. Entonces, eso es lo que yo puedo decir desde mi rol de nutricionista. Y si alguno quiere aportar algo de la pregunta de Erika. ¿Me sumo primero? Bueno, yo como preparadora física me parece que el entrenar con energía lo voy a pasar para el lado del rol del quien está encargado de que el deportista entregue el máximo, rinda el 100% y nosotros tenemos que ser los encargados de que el deportista busque su mejor versión. Entonces creo que está en nuestras manos poder presentar un abanico de ideas, un abanico dentro del entrenamiento para que rinda lo necesario.
llámese desde una buena planificación, donde las cargas estén adecuadas, donde un lunes, un martes y un miércoles no puedo repetir lo mismo porque el miércoles me va a llegar arruinado, o depende cuál es la planificación, capaz que yo quiero eso. Creo que eso es fundamental, los deportistas lo saben. Me parece que es súper importante transmitirles que, por ejemplo, en época de pretemporada, es decir, hay un amistoso en 2 semanas, vas a estar muerto, no vas a rendir, no vas a poder levantar las patas, porque eso es necesario que el deportista lo sabe, que lo sepa, porque cuando no rinde se empiezan a enloquecer. Entonces, ya con eso es como que le vas como que ganando la cabeza y la confianza para que después en el día a día ellos puedan entregarse al 100 contigo y entregarse con esa energía que nosotros decimos. Y como encargados me parece que también es súper importante el transmitirles esa energía. Nosotros no podemos caer y estar, bueno, ahora vamos, hacemos esto y aquello. Tenés que tener una predisposición que tiene que transmitir, tiene que llegar. Vos podés ser el mejor, pero si no llegás, para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia, no sirve de nada. Lo mismo pasa, hay gente que sabe un poquito menos, desde mi punto de vista, es un ojo nomás, y llega el otro jugador o llega de una manera distinta a otro que sabe mucho más, y bueno, y logra que ese deportista se entregue al 100 y ya está. Es esa conexión que hay que buscar para exprimirlos y que esa energía de verdad esté entregada en ese tiempo. No sirve de nada ir 1 hora a entrenar y si entrenaste 10 minutos bien y 50 mal, no rindió. Y el propio deportista lo sabe. Yo creo que lo repito, desde este rol mío de entrenadora, de preparadora física, es importante conectar, motivar, transmitir esa energía, porque a veces nosotros entrenamos muy temprano y caen dormidos, y es verdad, y si a vos te encuentran dormido es bueno, dale, o música, encontrás distintas maneras para que se empiecen a despertar, y sobre todo la base de una planificación, ¿no? Saber qué haces cada día para lograr en cada día el objetivo, ya sea desde determinados puntos energéticos, y que respondan más o que respondan menos. Así que bueno, un poco por ahí. Ahí me hablas un poco de esto de la confianza que se necesita generar entre el entrenador y entrenado, ¿no? Que es parte fundamental de esto, la confianza que esa persona deposita en vos, en tu trabajo, y es ahí cuando se entrega con energía a él. Sí, yo creo que sí. Desde mi experiencia me ha rendido mucho contar qué es lo que estoy haciendo, explicarle a las jugadoras qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué les va a pasar. Entonces, justo como dije, en 2 semanas no vas a poder levantar las patas. Lo corroboran. Todo mal. En 2 semanas vos tranquila pero estoy cansada. Tranquila, en 2 semanas te juro que vas a estar bien, vos confiá. Y lo ven, lo corroboran. Entonces ahí es como cosas que en ese ida y vuelta, que una vez que se entregaron, vos ya hace unos años que estoy, por ejemplo, en la selección de hockey, y hoy en día puedo empezar a jugar y a experimentar con ellas sin que ellas lo sepan, porque ya depositaron esa confianza. En un principio capaz que no lo podía hacer, pero ahora sí, y eso es lo lindo que tiene, el rol de ganarte esa confianza y que se entreguen. Yo creo que cuando ya no se entregan a vos, terminó un ciclo y hay que dar un paso a costado, que es muy difícil también verlo y aceptarlo, pero bueno. Y esto que dijiste, bueno, puede entrenar toda la hora, pero si entrenó solamente 5 minutos ya no bien, ¿no? Con energía. El resto de la jornada, de esa hora de entreno, ya pierde efectividad. Sí, entrenó, bueno, desganado. Bueno, pierde. Estoy cumpliendo nomás. A ver, yo en lo personal soy muy estructurada y muy planificada, pero a lo largo de los años he aprendido a hacer, listo, esto se borra, se tira, y en el momento modificarlo. Porque si yo tengo la idea de que se tienen que entregar al 100 o por cansancio o por temas personales o porque están cansadas o porque yo planifiqué mal, que es una posibilidad, no rindió lo que se está haciendo, listo, se cambia o hasta a veces se corta antes. Porque de nada sirve seguir con ese desgaste. Quiero preguntarle a Agustina, pero le voy a dar primero la palabra a Matías, pero igual, quiero preguntarte, cuando
No me contestes ahora, pues si no, por Matías lo tenemos, no cerramos el tema. Pero cuando hoy Santiago decía como pizza de camino, mientras que iba corriendo como pizza, como papa frita, tomo refresco, ¿no? Con mucho azúcar. Después, ¿qué te parece eso? Desde tu mirada. Matías. Bueno, desde mi rol como fisioterapeuta me parece que es muy importante entender al deportista desde un punto de vista multidimensional, en donde esa persona tiene que llegar a MAPI, por ejemplo, que es quien le va a sacar todo ese jugo y quien lo va a preparar para que rinda y para que alcance su máxima performance. Entonces tiene que llegar en óptimas condiciones desde todo punto de vista, de lo nutricional, obviamente, de lo emocional también, que es un factor muy importante, porque por ahí si ese deportista viene guerreado de la casa, tuvo algún tipo de problema o algo, por más que se alimente bien, por más que no esté padeciendo ningún tipo de lesión, ni dolor, ni molestia, ni nada, eso ya lo va a condicionar para que pueda entrenar con energía y que pueda dar su máximo también. Entonces es una pata muy importante. Desde la fisioterapia también, preparar a ese deportista y brindarle condiciones para que su cuerpo sea económico a la hora de moverse, a la hora de realizar un gesto, de realizar un salto, un sprint, un freno. Si no tengo un cuerpo económico en donde yo estoy luchando con limitaciones, ya sea articulares, limitaciones a nivel músculo-tendinosas o dolores, todo ese tipo de gesto me va a generar mucho más demanda energética, por lo cual voy a gastar más, voy a estar también más pendiente, más preocupado, va a haber menos coordinación a nivel motor y voy a también estar en más riesgo de lesión. Entonces, por esto digo que hay que entender al deportista desde un punto de vista multidimensional, en donde cada profesión y cada rol cumple un rol determinante, en donde es en pos de que ese deportista pueda alcanzar su máxima performance. Entonces, si no descansa bien, seguramente al otro día no va a rendir bien, y descansar bien no implica, por ejemplo, quedarse sentado en el sillón jugando al play toda la noche, sino que tiene que dormir eh, y tiene que dormir bien. Entonces tienen que estar dadas esas condiciones también para que pueda dormir y descansar bien. Quizás más adelante hablamos de eso, pero se tiene que alimentar bien y tiene que entrenar bien para que pueda alcanzar su máximo performance y entrenar con energía. Me quedo pensando para después, cuando los deportistas viajan a competir en otros lados, bueno, Mapi ha viajado mucho y ahí no sé si descansas también, porque no es tu cama, no es tu almohada. Entonces yo pienso cuando tengo que quedar en un hotel y extraño mucho mi cama, no descanso igual. Entonces, ¿cómo eso puede afectarte en el rendimiento en los días previos, los días posteriores para competir? Pero lo dejamos después y vamos a hablar de eso porque así seguimos avanzando. Queríamos preguntarles, y tal vez sí tiene que ver con lo que te preguntaba acerca de Santiago, es como ver los cuidados hoy en los deportistas. ¿Cuáles son los hábitos que están como más descuidados en los deportistas? Bueno, primero lo que me decías de Santiago, justo lo estuvimos hablando recién con él cuando estábamos almorzando, porque estoy de acuerdo con él en algo que dijo, que a veces la nutrición deportiva no necesariamente es nutrición saludable. Eso es así. A veces precisamos el azúcar simple, precisamos ir a opciones que de repente en lo que es un patrón de alimentación saludable no estarían, pero en el deporte aplican porque precisamos energía de forma rápida, precisamos ese shot de energía que nos ayuda a retrasar la fatiga y demás. Y a veces es verdad que lo conseguimos a través de geles, gomitas, azúcares. Pero me parece que lo importante es llevar un patrón alimenticio en la diaria que sea antiinflamatorio, como decíamos recién, que no sea parte de mi alimentación diaria. Sí entiendo que a la hora del deporte y a la hora de precisar esa energía rápida son recursos accesibles y de repente los más eficientes y efectivos, pero en la diaria, cuando no estoy en el momento de la competencia, intentar evitar tanto aditivo, conservante, edulcorantes, artificiales, grasas saturadas, grasas trans y demás, pero de repente a la hora de la competencia sí aplican esos productos y bueno, entender que a veces en el deporte hay algunos recursos que no están dentro de estos patrones antiinflamatorios de los que hablamos.
Y también siempre en la nutrición contextualizar e individualizar. De repente, también en el deporte hay mucho el tema de las cábalas, ¿no? De que preciso esto antes del partido porque, y capaz que no es un hábito tan saludable por sí mismo, pero bueno, sí, en lo emocional me sirve, lo necesito, psicológicamente hablando lo necesito, porque las cábalas existen mucho en el deporte y a veces no son lo más saludable nutricionalmente hablando, pero bueno, hay que poner en la balanza a veces y también la rigidez nunca va a ser la mejor opción. Entonces, bueno, me parece que está bueno la pregunta porque está bueno aclarar eso, que a veces en el deporte hay excepciones y hay momentos donde no voy a elegir lo más saludable y natural, sino que, bueno, hay que ir por practicidad, lo que me sirve en ese momento. Justo el caso de Santiago me parece que es un poco extremo, claro, correr 500 kilómetros, nunca había escuchado. Entonces, bueno, obvio que ahí capaz que salimos un poco de lo que es alimentación saludable, mismo él lo dijo y bueno, estoy de acuerdo que es así. Hablo más de, bueno, la alimentación en la diaria, en la cotidiana. O sea, en el deporte es muy importante llevar una alimentación que favorezca, como dije al principio, un estado metabólico favorable, que mi metabolismo funcione correctamente y demás. Pero ya a la hora de la competencia, capaz que, bueno, hay que evaluar la situación de cada uno y ver si es contraproducente o no dar determinado tipo de gel, azúcar o al revés, o si es favorable incluirlo. Mientras mi alimentación en la diaria sea, como dijimos al principio, creo que no sería un problema incluir este tipo de azúcares en la competencia. No que no sería un problema, sino que es necesario. Y en el deporte se sabe que es así. Y bueno, es parte de la nutrición deportiva. ¿Cuáles son los hábitos más descuidados hoy que tienen los deportistas? Los que más se descuidan, ¿qué hábitos son los que más se descuidan? Yo creo que el sueño puede llegar a ser algo que subestimamos un poco. Y aparte hoy tenemos tantos estímulos de estar con, no sé, celulares y pantallas hasta muy tarde, que eso genera una inhibición de la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces a veces si estamos hasta las 2 de la mañana con el celular, luces fuertes en casa, pantallas, televisión, computadora, cuando nos vamos a acostar a dormir es muy difícil conciliar el sueño porque esa luz azul inhibe la secreción de melatonina y bueno, no es tan sencillo decir, bueno, apago las pantallas, la luz, me acuesto a dormir y me duermo. Entonces ahí capaz que también hay que educar mucho en la higiene del sueño, que es un hábito re importante en el deporte, y explicarle al deportista que con hábitos sencillos, como decir, bueno, dentro de tu casa utiliza luces cálidas, intentá apagar la pantalla 1 hora antes de irte a dormir, intentar de noche comer alimentos que no requieran una digestión muy pesada, que me interfieran en el sueño profundo, intentar no tomar alcohol de noche, hábitos que son fáciles de aplicar o sencillos y hacen la diferencia a la hora de conciliar el sueño, porque como decíamos hoy, a la hora de acostarnos a dormir, ocurren muchas cosas dentro del cuerpo, como liberación de la hormona del crecimiento, que es la que nos ayuda a reparar tejidos, síntesis muscular, bueno, obviamente mejorar un poco el cansancio físico y mental de todo el día. O sea, es muy importante el sueño, pasan muchas cosas dentro de nuestro cuerpo cuando estamos durmiendo y estamos rodeados de muchos estímulos que nos perjudican el buen descanso. Entonces la higiene del sueño capaz que no se habla tanto, o bueno, capaz que sí, no sé, en clubes o selecciones sí se hace hincapié en esto, pero también por algo están las concentraciones en el deporte para intentar fomentar el buen descanso y demás. Yo veo que es un hábito que capaz que se podría intentar como hacer un poco más de hincapié en la importancia que tiene el buen descanso. No sé qué piensan ustedes, pero yo lo nombraría como uno de los hábitos medio a trabajar. Sí, yo en lo personal son dos. Uno es como sí, el foco está, creo que lo tienen todas, ya lo saben, del descanso, de que tienen que comer bien, de cuidarse, no el alcohol, de la comida, pero el querer participar todo a nivel social, el estar en las actividades, en estar en los cumpleaños, en estar en las reuniones, y creo que ahí es donde está el entendimiento de la jugadora de que hay veces que tenés que decir que no. Y creo que ese lado cuesta un poco, en lo personal. Entonces eso ya al otro día es una acumulación que tenés de sueños que no recuperás, más allá de que duermas una siesta, pero bueno, las 7, 8 horas de corrido no es lo mismo que 6 más 2 más 1. No, y perdón, pero ya que nombrás lo de la siesta, también me parece que está bueno
de resaltar que el sueño de una siesta no es lo mismo que el sueño nocturno, porque en realidad este sueño profundo, reparador, de donde decimos que se libera la hormona de crecimiento, que nos ayuda a reparar tejidos y demás, ocurre de noche. Cuando baja el cortisol, sube la melatonina, el sueño de una horita de siesta a nivel mental, sí, obviamente nos ayuda, nos levantamos con más energía, pero no es el sueño reparador de la noche. Entonces, sustituir la noche por siestas no sería lo más adecuado para esta reparación de tejidos que necesitamos. Bien. Y a lo que sumo, el segundo me parece que es el apagar la cabeza. El apagar un poco la cabeza durante el entrenamiento o durante el descanso. Más allá de las pantallas, creo que muchas veces llegan después de un partido y dejan el celular igual y, che, no me pude dormir hasta las 3 de la mañana, mapi, estoy muerta. ¿Pero estaba con el celular? No, pero bueno. Y están maquinándose por X cosa y creo que esos son lo que más dejan de lado. Sí, hoy en día hay un montón ellas tienen un montón de herramientas, pero bueno, hay veces que se te escapa y cuando estás de viaje no te queda otra y ahí sí, tenés que seguir y tenés que descansar y ya ir arrastrando. Pero creo que esos dos puntos son lo social y el apagar un poquito la cabeza, son como esos puntos que se descuidan más las jugadoras. Si quieras aportar, Matías, a la discusión respecto a los hábitos que no tenemos tan consolidados quienes hacen deporte. Bueno, quienes no, porque yo no, pero quienes sean deportistas de élite. Pasa, creo que en la elite del deporte y también aquellos que no son de elite, que también son deportistas y a veces hay quienes más nos llegan muchas veces son el deportista de fin de semana, el aficionado, que también es importante y hace deporte. Ahí yo lo que veo de mi punto de vista y como fisioterapeuta de descuido es el descanso, y cuando hablamos de descanso no solo el hecho de dormir, sino que a veces suman muchas actividades, muchas cosas a lo largo del día, de la semana, y cuando empezás a pasar raya hubo mucha cantidad de cosas y descansó poco. Veo también poco control de cargas a nivel de los deportistas y después, o sea, esto lo veo en consulta cuando vienen con una lesión, y generalmente lesiones por sobreuso y demás. De los incluso, profes, decilo. ¿Eh? De los profes, no de los deportistas, También. de los profes. No, lo que pasa es Pero es que una realidad. lo que creo que a veces hay poca comunicación entre incluso el deportista, el profe o otros profesionales, y por ahí a veces el deportista va con otro profe por fuera del club Claro. o algo, y el profe el del club, que tendría que ser la cabeza de la organización de cargas de ese deportista, por ahí no se enteró y después, bueno, se está sobrepasando de cargas. Por eso traía esto a la mesa en el tema de las cargas. Entonces, el descanso sí, hay un descuido, me parece, en el sueño, pero también en el control de cargas, y lo que he visto también es bastante descuido en el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, en deportistas, a veces más en los aficionados que en el deportista profesional. Y es algo que también le cuesta mucho, hablando del descanso, el deportista, decirle: vos tenés que parar, mirá que tenés que meter una semana de descarga porque esto te va a hacer bien. A veces les cuesta entender que parar les hace bien y que descansar es igual o más importante que estimular. O sea, un músculo que está sobreestimulado, está sobreentrenado, y también es un músculo que está débil y que va a funcionar mal, que no va a coordinar bien y que va a estar predispuesto a una lesión. O sea que un músculo sobreentrenado es igual de débil que un músculo no entrenado. Y a veces es más fácil conseguir un músculo no entrenado, ponerlo en forma, que un deportista que está sobreentrenado, hacerlo bajar y llevarlo a una forma física óptima. Es más difícil que aquel que no entrena. Y eso, bueno, la profe creo que... Qué gran concepto que estás diciendo, Matías, porque, bueno, no es algo de lo que se hable, me parece que esto de decir, bueno, tiene que descansar el músculo también para que sea eficiente. El deportista muchas veces tiene miedo de descansar o algo, de decir: vos, mirá que hoy no puedo más, porque siempre tiene miedo también a perder su lugar en el equipo, en los deportes aquellos que son colectivos y demás. Piensan que, bueno, si un día no entrené o un día no descansé,
o tampoco quiere decir que no haga, que no entrene ese día, sino que quizás entrenó diferenciado y bajó cargas en determinado punto de vista y eso le favoreció mucho. Y a veces le genera miedo eso porque piensan que van a perder su lugar. Eso es Yo trabajo con futbolistas juveniles y ellos, la mayoría, tienden a ir a otro gimnasio aparte del club donde entrenan para hacer otro entrenamiento y tener 2 entrenamientos durante el día. Y la mayoría de las veces, como dice Matías, no le comentan a su entrenador principal que están yendo a un gimnasio. O sea, no es algo que creo yo que esté mal que acudan por fuera del equipo. Lo que sí tiene que haber sí o sí, y eso no es negociable, es la comunicación. O sea, ese deportista tiene que comunicarse con el profe de cabecera y tiene que hablar qué es lo que va a hacer en otro lado, qué es lo que le están proponiendo. Hay muy buenos lugares en donde evalúan muy bien a ese deportista y detectan cosas que por ahí el profe del día a día del equipo no lo puede detectar porque tiene un plantel entero y puede trabajar sobre esos factores de riesgo por ahí a mejorar o cosas a potenciar que después lo van a beneficiar en el equipo. Pero sí o sí tiene que haber la comunicación con el profe para que no se generen esas sobrecargas y después, bueno, esté expuesto a una posible lesión. Bueno, gracias, Matías. Bueno, otra de las preguntas que habíamos anotado para hacer es qué prácticas simples recomendarían a entrenadores, deportistas para prevenir lesiones. Bueno, desde el rol de la nutrición, me parece que un poco todo esto que estuve hablando de la alimentación antiinflamatoria y no hacer hincapié solamente en la cantidad de calorías que consumimos, sino en la calidad. Hay herramientas muy prácticas como algunos condimentos que capaz que en el mundo del deporte los conocen, como la cúrcuma, la canela, el jengibre, que son antiinflamatorios y nos ayudan a prevenir inflamaciones y por lo tanto prevenir lesiones. También otra cosa que me parece muy importante, que va un poco de la mano con la pregunta anterior, la hidratación. Siento que es algo que está medio flojo también. Muchas veces en consulta te dicen, me cuesta llegar a la cantidad de agua, no me olvido de tomar agua, no sé cómo incorporar agua en el día a día. Y cuando el músculo está deshidratado, también está mucho más propenso a las lesiones. Entonces, fomentar el consumo de agua diariamente, no solamente después de entrenar, porque después de entrenar, obvio, es cuando nos da sed y tomamos. Pero si no, cuando me levanto, antes de entrenar, durante el día, con cada comida, el consumo de líquido, porque también para que el metabolismo funcione bien, tiene que estar bien hidratado. Con agua salus. Con agua salus. Necesitamos pasar la promo, que no es nuestro único apoyo no, pero uno de nuestros 3 apoyos. Y bueno, menciono estas porque son sencillas, accesibles, económicas, fáciles de implementar y a veces capaz que uno no sabe la importancia de estos condimentos, incorporarlos de forma diaria, incluirlos en cualquier preparación, animarse a jugar en la cocina también con estos condimentos. Y son herramientas sencillas que realmente tienen un poder muy fuerte en mantener un metabolismo saludable. ¿No se necesita consumir grandes cantidades de cúrcuma, por ejemplo? No, ya con que lo incorporemos de forma diaria, una cucharadita, que aparte la cúrcuma justo es un condimento muy versátil que se puede agregar desde a un café con leche hasta, sí, la leche dorada que llaman ahora, hasta un té, hasta una carne, a un arroz, o sea, se puede agregar en lo que quieras, entonces es muy fácil de incorporar y las cantidades no son muy grandes. Una cucharadita por día ya sería suficiente para potenciar este efecto antiinflamatorio y más si lo acompañamos con pimienta negra, que potencia más ese poder. Pimienta negra ayuda a mejorar ese poder antiinflamatorio. ¿Hay que masticar la pimienta negra? No, le pones un poquito a la cúrcuma y potenciamos ese. Entonces, bueno, eso desde mi lado. Yo el mensaje que dejaría es que no le tengan miedo al entrenamiento de la fuerza, sobre todo hablo por mujeres porque en los hombres es como muy común ir al gimnasio y etcétera. Pero las mujeres tenemos como un tema social, generacional, no sé cómo llamarlo, es algo que es para la sociología. No trajimos ningún sociólogo. No. Pero muchas veces te encontrás en ese límite en el que, ay no, pero bueno, es que me veo muy piernuda.
Bueno, pero el deportista muchas veces tiene que pasar esa línea para poder llegar a ese objetivo y a ese rendimiento. Y a veces, bueno, cuesta un poco, pero es la base, creo yo, y desde mi punto de vista, para la prevención de lesiones. El entrenamiento de fuerza es muy completo y, de hecho, desde mi metodología e ideología, es la base para el resto de las capacidades de fuerza, la base de la fuerza para la velocidad, para la flexibilidad y para la resistencia. Entonces, para las chicas es súper importante, como dije antes, explicar el por qué, hacerles consciente de lo que está pasando, por qué lo estás haciendo, para que después lo vean en su propio cuerpo y el reflejo de si rinden más o rinden menos. De hecho, hoy en día, entre competencias, mensajes, che, ¿me mandás para el gimnasio algo para hacer? Y ahí yo digo, bien, lo logré. Porque no es fácil. Y bueno, y es la realidad que tiene el género femenino, que lucha con otro montón de cosas, con estereotipos, con imágenes perfectas. Y en el deportista muchas veces tiene que salir de esa línea. Entonces, bueno, se empiezan a pisar un montón de cosas que creo que hay que usarlas a nuestro favor. Y hoy estuvimos hablando también de eso, de las imágenes, cuando Santiago comentaba acerca de que el deporte de élite, bueno, no es un deporte que uno puede ser visiblemente lindo. El deportista de élite no va a ser hegemónicamente lindo. Bueno, en prevención de lesiones, para mí de las cosas más importantes es formar equipo, primero que nada, entre profesionales. Me parece que algo de lo que vengo haciendo bastante hincapié, pero el prevenir lesiones no es solo ponerse arriba un bosu en un pie o ese tipo de cosas que se ven por ahí. O sea, la prevención de lesiones está muy alejada de todo eso. De hecho, no podemos prevenir todas las lesiones, lo que podemos hacer es disminuir los factores de riesgo que nos exponen para poder lesionarnos. Entonces, tampoco podemos prevenir lo que no evaluamos. Entonces, es muy importante evaluar al deportista para saber ante qué me enfrento, ante qué factores de riesgo me estoy enfrentando para poder minimizarlos. Tampoco es muy difícil sacarlos todos, pero hay factores que son modificables y hay factores que son no modificables, como por ejemplo que ese deportista ya haya tenido una lesión a nivel muscular o ella que tuvo una lesión de rodilla, por ejemplo, es un factor de riesgo para que tenga una lesión de rodilla, o aquel que tuvo un desgarro muscular, ese es el principal factor de riesgo para tener un desgarro muscular y ese factor no lo podemos sacar. Pero sí detectamos que hay déficit en fuerza, hay asimetrías en la fuerza, hay acortamientos musculares, hay déficit en la flexibilidad. Esas cosas sí las podemos trabajar y las podemos mejorar para que ese deportista tenga menos chance de lesionarse. Después, como decía Mapi, para mí el entrenamiento de la fuerza es un pilar fundamental, pero para la vida, o sea, para el que es deportista y para el que no es deportista. O sea, ya está demostrado que la gente que entrena fuerza vive más y vive mejor, se enferma menos y es la pastilla más barata que existe. O sea, todos podemos entrenar fuerza de una forma u otra. Basta con tener un buen profe que nos organice las cargas y que nos eduquen en el entrenamiento de la fuerza. Pero siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes deportistas y no deportistas. El entrenamiento de la fuerza es como cuando voy a construir una casa y lo primero que hago son los cimientos y los pilares y después para arriba va a ser la casa que me guste más a mí. Bueno, para arriba va a ser el deporte que me guste más a mí. Pero el entrenamiento de la fuerza, los patrones básicos de movimiento, de empujar, traccionar, traccionar desde la cadera, empujar desde la cadera o rodillas, esos son patrones básicos de movimiento que deberían de estar para todos por iguales, que de hecho es lo que hacemos todos los días, nos paramos, nos sentamos en una silla, nos agachamos a levantar algo, abrimos una puerta, cerramos, ponemos algo arriba de un estante, y eso son patrones básicos de movimiento que deben de entrenarse desde la fuerza. Muchas gracias por todos sus conceptos. Tal vez abrimos una ronda de preguntas. ¿Cómo sí? Me parí, me costó. No, está bien. En realidad, buenas, Mapi, felicitaciones por el campeonato, puede estar la final, tremendo. Bueno, muchas gracias.
traer algo sobre la mesa que vi que no lo comentaron y creo que es muy importante más que nada para la deportista mujer, que es el tema del ciclo menstrual, que es fundamental porque es algo que es natural, que es sano, que exista en la mujer y que hace que las regulaciones de la energía estén disponibles de distinta manera, que es algo muy importante para tener en cuenta también en lo que son las cargas, en lo que es la alimentación, el descanso. Y bueno, y veo que en algunos lados sí, capaz que más profesionales o que tienen otra cabeza. Acá en Uruguay no sé si se habla mucho, capaz que si tuvieron la oportunidad de ir a otro lado se puede ver más, pero es algo que no se trae mucho sobre la mesa, que es muy importante, y más si trabajas con un plantel femenino que lleva su cuerpo a un nivel que capaz que no puede en ese momento del mes o en los distintos periodos, porque somos cíclicas, rendir de esa forma, y creo que es importante también empezar a tenerlo en consideración para la planificación, ¿no? Desde todo, desde la alimentación, el descanso, la carga y bueno, y eso. Dice Café, sí. ¿Puedo acotar algo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. A nivel personal es algo que tengo en un debe, pero no porque no quiera, sino porque la realidad es muy complicada. Te enfrentás a situaciones que estoy yo sola teniendo que hacer todo. Hay un compañero que me ayuda, pero es fisio, entonces, bueno, está. O sea, volvemos a lo económico de los deportes amateur, es así. Estoy viendo la manera de cómo hacerlo con las encuestas, con el wellness, preguntándoles. Por otro lado, la realidad de que el género masculino está metido en el deporte femenino. Es muy complicado llegar, es muy complicado hacerlo entender. Y cuando hiciste la pregunta, Erika, de qué es lo que está más descuidado, lo preguntaste hacia el deportista y en realidad a mí lo que se me vino a la cabeza era, la respuesta iba a ser nosotros mismos, los profesionales, pero no por no saber, sino porque uno quiere llegar al límite y que pase esa línea el deportista y que siga más y que siga más, pero no por querer lastimarlo, porque a veces llega el que puede aguantar un poco más y vos tenés que llegarlo a este límite, y si vos te caes en el camino, y yo no sé si vos me vas a rendir en un momento muy complicado cuando se te cae el estadio, cuando tu pelota es lo más decisivo, o te vas a romper o la vas a tirar lejos o qué va a pasar. Entonces es un juego que es lindo, en realidad es apasionante, por eso también hago lo que hago, pero es medio complicado. Y el transmitir determinado informe, después, bueno, pero hoy es momento de apretar las tuercas e ir a fondo. Sí, pero tal y tal y tal están en este momento. Bueno. Sí, y lo tiro porque es algo que no es que mirar para el costado, existe, y como existe esto, existe aquello de que, bueno, tienes que responder, pero también está esta situación de que hay que saber qué es la realidad. Entonces no es una mixtura que yo en lo personal, en un deporte colectivo, no lo he encontrado todavía cómo hacer. ¿Por qué? Porque una es un día, otro día es otra, y no podés estar como una a una. Cuando es, como dijo Mati en la parte de fisio, intentás individualizar, pero no te voy a decir que hay un plan son 35, es imposible. Hago grupos e intento hacerlo, y lo hago de esa manera y ha rendido, pero... A mí me parece re interesante también lo que planteás, porque también es un debe. No me animo a profundizar tanto en el tema todavía porque no lo he estudiado tan a fondo, pero sí entiendo que es re importante y que hay que, como mujer, aprender a escuchar nuestro cuerpo, que hay veces que todas lo vivimos, el cuerpo nos pide azúcar y nos pide algo dulce y es fisiológico y está bien dársela. Tal vez hay que buscar qué tipo de azúcar y claro... hay azúcares y azúcares, obvio, pero entender que el cuerpo hay veces que nos pide más azúcar, hay veces que nos pide más hierro cuando estamos en periodo menstrual, en la fase ovulatoria. Entonces, está bueno jugar con los alimentos según la etapa del ciclo en la que estemos y eso nos ayuda a optimizar rendimiento, optimizar energía. Como digo, es un debe para mí también, no me animo a profundizar tanto, pero sí entiendo que es muy importante escuchar el cuerpo, entender que no es pecado comer azúcar cuando el cuerpo nos lo está pidiendo porque es por un tema fisiológico y es necesario satisfacer el cuerpo. Y me parece interesante el tema y que ojalá podamos indagar un poco más en eso porque es clave para optimizar rendimiento. Sí, es muy importante lo que decía ella.
en el público femenino, las deportistas femeninas, el ciclo menstrual puede ser un factor determinante para las lesiones también a nivel ligamentaria, sobre todo porque es una etapa en donde el ligamento puede estar más laxo o los tendones y está más expuesta a las lesiones. Ya hay en algunos países que se regula el ciclo menstrual para que a la hora de la competencia poder prevenir un poco eso. O sea, el hecho de que tomen pastillas anticonceptivas ya se sabe que disminuye los factores de riesgo de lesiones a nivel de ligamento. O sea, cuando hablábamos de factores de riesgo no modificables, justamente el público femenino tiene factores hormonales que los trae biológicamente consigo y eso no es modificable. Pero sí se puede de una forma u otra regular. Obviamente acá en Uruguay falta más estudio de eso y falta más trabajo también y actuar un poco más. Una pregunta más. Me levanté rápido y todo. Exacto. Exacto, comparto mucho lo que decís y lo que quería agregar a eso es que el deportista no es una máquina, es una persona que piensa y razona, entonces nosotros podemos educarla en movimiento, en descanso, en prevención, o sea, basta con que haya comunicación y hablarle desde de edad temprana, de que se empieza a meter en el deporte y le interesa, educarlo, o sea, contarle qué es lo que le pasa, qué es lo que le va a pasar, por qué hace tal cosa, por qué hace tal otra, por qué debe descansar de cierta forma, por qué debe adquirir ciertas rutinas. Todo eso se le puede transmitir y educar y no es solo decirle hace esto, aquello y aquello, porque sí, nada más, sino que es importante de que entienda por qué lo hace y pueda razonar y pueda también tomar acción por sí mismo de las cosas que hace. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Por qué es importante el trabajo interdisciplinario? Y para mí, y porque trabajo también de esa forma en nuestro centro, es muy importante porque el deportista empieza a entender y a creer que tiene un equipo detrás, no que tiene profesionales aislados. O sea, no es que un día voy al fisio, otro día voy al nutricionista, por allá voy con un profe. Entonces, cuando ese equipo se comunica entre sí y es en pos de ese deportista y de que pueda mejorar, esa persona ya empieza a creer que tiene un equipo detrás de él y que lo que le pueda pasar conmigo, la nutricionista lo va a saber, lo va a saber la profe, estamos todos en comunicación. Entonces, ahí está, me parece, la clave del trabajo interdisciplinario y porque estamos nosotros tres, pero no solo somos nosotros, sino que el psicólogo deportivo, exacto, perdón, el psicólogo deportivo. Bueno, en nuestro caso tenemos la posibilidad de tener un médico deportólogo también que nos da una visión más médica de lo que puede llegar a tener. Entonces, muchas veces evaluamos a ese deportista en una primera consulta en conjunto con el médico, el fisio, el profe, nutricionista. Entonces se genera
un equipo de trabajo por y para el deportista. ¿Algo quieran decir, chicas? Bueno, un poco todo lo que decía Matías ayuda a generar como un sentido de pertenencia del deportista también hacia un lugar, ¿no? Que se sienta cómodo, que se sienta cuidado, y todo eso también ayuda a mantenerlo motivado, con ganas de seguir ahí. Entonces, en ese sentido me parece súper importante. Y bueno, después cada uno estudió algo diferente y puede aportar desde su rol, todo se complementa, y como decíamos al principio, si yo... mi paciente se alimenta perfecto y come bárbaro, pero después está con un estrés crónico, descansa mal, emocionalmente no está bien y eso no lo contemplamos, no va a rendir. Entonces, solamente centrarme en la nutrición, en mi caso, sería tal vez un error, porque al final somos un todo y hay que abordar todas las ramas. Entonces, bueno, el trabajo interdisciplinario creo que es, por suerte, hoy en día se sabe que es fundamental. Creo que la mayoría de los equipos lo están empezando a incluir y los resultados son claramente mejores. Bueno, sin querer repetir, en realidad sí, el deportista, la persona es un todo y me parece que lo más importante, porque estamos del lado del profesional, cada uno se dedica a algo y soy de la idea de que si yo me dedico a este vaso desde este lado, soy mejor que el querer abarcar todo desde todos lados. Y hay que aceptar que el otro está dedicado a otra cosa, a otro tema, que tiene otra visión. Y me parece que en esas discusiones, en ese ida y vuelta, es mucho más rico tanto para el deportista como para nosotros como profesionales. Así que bueno, en realidad un poco por ahí y obviamente me sumo a todo lo que han dicho. Bueno, antes de aplaudirlas y aplaudirlo, decirles que tenemos café, que pueden tomar café, que vamos a tener un cortecito ahora, mientras que esperamos que llegue Germán, que ya me avisó que está viniendo, pero no llegó. Y bueno, nada, tomamos un cafecito y después seguimos cuando llegue Germán. Le agradecemos enormemente a estas 3 personas geniales que han venido a compartir este reto con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.